programa Y la verdad os hará libres. Os hará libres. Conducido por José Luis Mora y Gonzalo Leal. Sean todos bienvenidos. Y la verdad os hará libres. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas. Pues estamos muy contentos con nuestra segunda emisión de tu programa Y la verdad os hará libres. Tu hermano Gonzalo Leal les manda bendiciones, Dios les bendiga. Y aquí en cabina nos está acompañando el pastor José Luis Mora. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, hermano Gonzalo, buenas noches a todos los radioescuchas y hermanos que nos escuchan, amigos. Dándole gracias a Dios pues por otra emisión más que nos permite. Dios es bueno, es misericordioso, y pues le doy gracias también porque pues ayer un pequeño incidente en mi ojo me dejó sin ver por unas horas, pero pues mi Señor es bueno y pues ya estoy aquí listos para iniciar, hermano Gonzalo. También aquí en cabina nos está acompañando mi querido hermano Ricardo Gómez. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, también aquí feliz y contento porque es nuestro segundo programa en el cual estamos, ¿verdad?, sirviendo a un Dios verdadero. Y te recuerdo, amigo, radioescuchas, hermano, que tenemos aquí un teléfono en cabina en el cual te puedes comunicar. Te lo voy a dar, es el 372-7851. Y es para que si tienes alguna petición, bueno, comunícate y te vamos a apoyar en una oración. También te voy a pasar un número celular. En te estaremos atendiendo al final del programa, ¿verdad? Este es el 833-235-4838. Ya sabes, si tienes alguna duda con respecto a lo que se va a tratar en esta noche el programa, ya sabes que con toda confianza puedes realizar tu pregunta y te será contestada. O también peticiones. Así es. Sí. Pues, hermano, antes de que inicies, hermano Gonzalo, quiero hacerte un breve comentario, solamente un minuto. Bueno, antes de eso quiero agradecer, la semana pasada se nos fue el tiempo volando, no tuvimos ya tiempo de despedirnos bien, de agradecer, y pues muchas gracias a todos los que están pendientes del programa, por allá los hermanos de este ministerio, familiares, amigos. Por ahí pues me pidió un amigo, Cristian, que le mandara saludos. Bueno, pues ya se los mandé. Nunca había escuchado el programa, bueno, ya lo está escuchando. Y quiero hacer un breve comentario acerca de algo que sucedió en este ministerio la semana pasada. Solamente es para comentarles que nosotros, pues con las ofrendas de las personas que nos reunimos, con nuestro donativo que hacemos al Señor, sacamos adelante este programa y es como suplimos el gasto que se hace en este programa. Y pues de todo hay, hermanos y amigos, gente que a veces quiere aprovecharse de la situación creyendo que porque es un ministerio que está en la radio, pues que tiene manejando, no sé, mucho dinero, y salen 2, 3 personas pidiendo ayudas de dinero, económicas, y pues no se puede, hermanos. Imagínense que 2, 3, 4, 5, 10 quisieran de la misma forma esta ayuda, pues no tendríamos. Este ministerio se sostiene, insisto, pues con las donaciones de los hermanos de este ministerio, y pues es para lo que vivimos de manera austera, en la austeridad, a lo mejor no extrema como vivía el Señor Jesucristo, pero vivimos de una forma austera, no tenemos riquezas, bienes con qué hacerlo. Si lo tuviéramos, claro, con gusto lo haríamos, como Cristo le dijo al joven rico. Pero nosotros pues somos gente que vive al día y que estamos en este ministerio con la finalidad de poder ayudarles y llegar la palabra de Dios. Entonces eso es el comentario, ¿verdad? Claro, nosotros, claro que hacemos ayuda al prójimo, a los necesitados, y lo seguiremos haciendo en lo que nuestra medida se pueda, y nosotros lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, pero es conforme a la medida que nosotros podemos. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan y que sabemos que estamos dispuestos para servirles en consejería. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen peticiones, creemos en un Dios poderoso y verdadero
que contesta nuestras peticiones, nuestras oraciones y que contesta también todas nuestras preguntas, que en las páginas de la Sagrada Escritura han quedado plasmadas las respuestas. Así es que es cuanto, hermano Gonzalo. Adelante, ¿no? Parece que mi hermano Ricardo iba a decir algo. Sí, hermano Ricardo, ¿quería comentar algo? Adelante. Sí, también quería agregar que el apoyo que estamos brindando es en lo que sí podemos, hermanos, son en oraciones, en todo aquello, ¿verdad? Confirmamos que la palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es que confiamos en ese Dios en el que nos dice estas palabras. Y ¿por qué no? Claro que todos tenemos necesidad, ¿verdad? Pero ya saben que encaminándonos a Dios todo lo podemos. Amén. ¿Y por qué no decirlo como el apóstol Pedro y Juan cuando iban por ahí al templo? Se les apareció pues un cojo de nacimiento, pues les pedía también ayuda, les pedía dinero, y sin embargo el apóstol Juan y Pedro le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y nosotros lo que en esta hora tenemos también es lo que les damos. El poder de nuestro Dios a través de su palabra transformadora es lo que podemos darle. Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es lo que en esta noche les estamos brindando. Y sabemos que es lo mejor que podemos brindarles en nuestra ayuda. Adelante, hermano Gonzalo. Pues sí, hermanos, ya entrando directamente al tema, pues en este tema tenemos un tema muy importante. El tema es la existencia de un Dios desde un enfoque del ateísmo. Entonces, pues entramos directamente al tema con la primera pregunta para la pastora. ¿Por qué es importante este tema de la existencia de un Dios? Amén. Qué importante pregunta, hermano Gonzalo. Pudieran decir, bueno, es una estación cristiana, ¿por qué hablar de ateísmo? Pareciera ilógico, pero aunque también este programa sirve por aquellos que por alguna otra cosa Dios haya puesto en su camino escuchar este programa, también servirá aparte para los que son cristianos, los que son creyentes, pero que en su corazón todavía muchas veces pues hay duda. Muchas de las veces llegan a veces a pensar: ¿será que existe un Dios? ¿Valdrá la pena el esfuerzo que estoy haciendo en el caminar cristiano? ¿Y qué tal si no existe un Dios? ¿Qué pruebas hay de que verdaderamente existe un Dios? ¿Será que nuestra fe es a ciegas, que nosotros creemos pues simplemente esperando a ver si sucede, si es verdad o no? Para esto es importante este tema, para despejar tanto las dudas de aquellos que no creen de plano en la existencia del Dios que creemos, y pues para poder apoyar en la fe de aquellos que quizás tienen una fe débil y a veces en su corazón quizás el enemigo haya querido meter la duda de ¿y qué tal si no existe un Dios? El Dios que nosotros creemos es verdadero, y lo vamos a estar platicando con las evidencias. Como dice verdaderamente, hermano Ricardo, apóyame con esta cita en Hebreos 11:6. Es contestando en parte a la pregunta que mi hermano pues Gonzalo nos está haciendo, que por qué es importante conocer este tema. Hebreos 11:6, por ahí si en casa, en donde nos estén escuchando lo tienen, pueden corroborar la cita. Hebreos 11:6. Muy bien, hermano, ya lo tenemos aquí. Amén. A la mano. ¿Cómo dice, su palabra en el nombre de Jesús: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Dice que textualmente, ¿cómo empieza diciendo, hermano? Textualmente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. ¿Qué más? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese es el punto, que muchos de los que se acercan a Él, voy a poner a lo mejor un 1% en el porcentaje que ustedes me quieran decir, pero muchas veces hay esa duda de que si verdaderamente existirá un Dios. Así es que por esta causa es importante, hermano Gonzalo, este tema, porque la palabra de Dios dice que es necesario que los que se acercan a Él, es necesario que crean que le hay, y que desde luego es galardonador de los que le buscan. Adelante, hermano Gonzalo. Pero hermano, ¿habrá pruebas de la existencia de un Dios que nos puedas aportar por él? Bueno, si hablamos de pruebas, digamos, la existencia de Dios, muchos quizás quisieran pensar
deme una prueba de algún laboratorio que hayan hecho, que hayan comprobado que existe un Dios. Y es una, pues, pregunta muy absurda, por así llamarlo, porque es como si hoy en día alguien quisiera comprobar, por ejemplo, la existencia de Cristóbal Colón, pasándonos por un laboratorio científico. ¿Verdad que eso no es posible? No es posible, claro que no. ¿Cómo sabemos de la existencia de un hombre llamado Cristóbal Colón? Por datos históricos, por los hechos. Así como de un hombre llamado Jesucristo, la historia misma nos cuenta acerca de este hombre que vivió hace más de 2000 años, que murió y que su muerte marcó realmente un acontecimiento importante, que seamos ateos o no. Todos decimos, por ejemplo, estamos en el año 2016 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es un hecho histórico. Ya no te estoy hablando de que si es verdad, es el Hijo de Dios, pero te estoy hablando que es un hecho histórico. Entonces, no se puede a las personas pasarlas por un laboratorio científico para decir que existen o no existen. Sin embargo, podemos hablar de diferentes tipos de pruebas en las que nos podemos basar. Por ejemplo, me gustaría, hermano Ricardo, que leyeras el Salmo 14.1. El Salmo 14.1. Amén, ya lo tenemos aquí. ¿Cómo dice? Dice ahí en su palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Antes de entrar en este verso que mi hermano nos ha leído, quisiera comentar que no se confunda el ateísmo con el agnosticismo o con el gnosticismo. Son cosas un poco diferentes, ya que, por ejemplo, el ateísmo niega totalmente la existencia de un Dios. El agnosticismo no niega, pero tampoco afirma. O sea, ellos dicen, no hay pruebas para definir o para saber si existe un Dios o no lo hay. O sea, el agnóstico no pone en tela de duda si lo hay o no lo hay. Para él simplemente no se puede saber aquello. Que si existe no se sabe, y que si no existe tampoco se sabe. Eso es el agnóstico. Y el gnóstico, pues son, en otro tema hablaremos de los gnósticos, que pues estas corrientes tienen miles de años. Desde el tiempo del Señor Jesucristo, ya los gnósticos, por el maestro Samalel, ya ellos existían. Incluso el apóstol Pablo, la carta a los Colosenses es totalmente para combatir a los gnósticos. La carta a los Colosenses, el apóstol Juan mismo trató de combatir o combatió a los gnósticos en las cartas, ¿verdad? En las epístolas últimas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es otro tema que en otra ocasión trataremos. Así es, hermano. Cabe destacar también, hermano, un punto muy importante en el cual, ¿verdad?, que el ateo no cree absolutamente en una existencia divina, en un Dios, en un creador. Y bueno, cuando uno se topa, ¿verdad? Yo sé que para poder ampliar el panorama, yo sé que los que nos escuchan, podemos decirles que cuando uno se topa a este tipo de personas, es muy difícil conversar con ellos, porque la Biblia no es para ellos un libro importante, no es una prueba irrefutable en la cual ellos puedan decir, sí, es verdadero porque lo dice, ¿verdad? Nosotros creemos por fe que es verdadero, mas ellos lo que sí quieren saber es que les compruebes científicamente, físicamente, y es ahí lo que tú estabas comentando, ¿verdad? Que si hay pruebas de que Dios existe, pero fuera de la Biblia, hermano. ¿Nos podrías tú decir si las hay? Claro, aparte de que hay esas pruebas fuera de la Biblia, más que ser un libro afirmativo, es esas pruebas que ahorita vamos a estar mencionando. Antes de pasar tajantemente a esa a esa pregunta que nos hace el hermano Ricardo, quiero comentar que no solamente existen los ateos que no creen en nada, sino que, por ejemplo, entre el ateísmo existe el ateísmo agnóstico, es decir, aquellos ateos que creen que no existe un Dios, pero en su 1% de su mente llegan a creer que tal vez sí lo hay, que sí existe. Pero también existe el teísmo ateo.
¿Cómo es eso? Perdón, el teísmo agnóstico. Es decir, aquellos que creen en un Dios, pero que al 1% en su corazón que creen que no lo hay, que probablemente no sea verdad. Esos son de los que también el día de hoy queremos combatir, porque muchos de los que se encuentran en iglesias cristianas, en congregaciones, a veces hay ese 1% de duda que el día de hoy quisiéramos platicar. Pero contestando a esta pregunta del hermano Ricardo, quiero comentarle que efectivamente estoy dejando a un lado el salmo que leímos y ahorita lo vamos a comentar. Solamente que me interesa la pregunta del hermano Ricardo. Ahí que me lea por favor Romanos 1 del 20 al 22. Romanos 1 del 20 al 22. Así es, estamos dándole búsqueda y es Romanos 1 del verso Ajá. 20 al 22. Ok. Aquí está ya listo. Como Dice ahí en su palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es. Nos está hablando acerca de esta cita de que precisamente las cosas que existen son evidencias siempre de un creador, de una mente maestra. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, radio escucha que nos está sintonizando. Por ejemplo, tú no me estás viendo, pero imagínate que yo aquí en esta cabina de radio que estoy en este momento, yo dijera que por la casualidad aquí apareció este micrófono, esta mesa, la computadora que está aquí cerca, el aire acondicionado, las cosas que aquí hay que aparecieron de la nada. ¿Cómo crees que me vayan a mí a calificar la gente que me escuche? Yo creo, hermano, que tal vez hasta de loco, ¿verdad? Desde luego. No, pues ese día corro el peligro de que me internen en un manicomio, ¿verdad? Por tratar yo andar afirmando de que todo lo que aquí se creó en esta cabina pues fue de la nada, por la casualidad, que solito se creó, que nadie que no hay, detrás de este micrófono, que no hay una inteligencia ni de la mesa ni de nada. Pero ¿sabes una cosa, hermano? El día que yo diga que toda la tierra y su armoniosidad se crearon solas, ese día hasta de científico me van a tachar. ¿Por qué? Porque siendo esta cabina de radio una obra muy pequeña, armoniosa, a comparación de la Tierra, se queda totalmente corta esta cabina. Cuanto más la Tierra, que todas las cosas están en una armoniosidad perfecta. Nosotros estamos a la distancia perfecta del Sol. La Tierra da a las horas exactas la vuelta para las horas que necesitamos dormir. Él va a la velocidad perfecta. Está sincronizado para girar alrededor del Sol y sobre su mismo eje, pues para ejercer aquella fuerza que nos mantiene, vaya, sin que nos salgamos de la Tierra. O sea, todo es perfectamente bien hecho, bien ordenado. Imagínate todas esas que hayan sido casualidades y luego mi cuerpo, mi organismo, lo que necesita alimentarse, que también por la casualidad se crearon frutas, verduras, todos los minerales, todo lo que mi cuerpo necesita, por la casualidad también se crearon. Imagínate todas estas coincidencias. Ya no te estoy hablando ni una ni dos, sino todas estas coincidencias. Entonces, por la casualidad se creó un ser, llámale un chango, llámale lo que quieras, con órganos sexuales masculinos, y por la casualidad otro con órganos reproductores femeninos. Imagínate qué, de verdad, vaya, qué accidentes tan exactos se dieron para aquellos que crean que todo esto. Entonces, ¿qué te estoy tratando de demostrar aquí?
que todo esto nos muestra una inteligencia, una mente diseñadora detrás de todo esto. Que aquí lo natural, a donde tú vayas, tú vas al desierto y tú nunca vas a encontrar que el día que halles un Volkswagen, no vas a creer que a los millones de años se formaron por la arena del mar. Todo lo que tú veas detrás, pues de una inteligencia, todo lo que tú veas que tenga una inteligencia de creación, tú te das cuenta y es lógico que alguien lo formó. Entonces, ¿por qué? Es que con la existencia, vamos a decir, de todas las cosas creadas, todo lo que existe, con su armoniosidad, ¿por qué ahí la gente se quiere negar a creer que también todo eso tiene una mente maestra detrás de todo eso? Es importante también decirles que esto que nos están narrando es el pensamiento del ateo, el pensamiento del científico, de que todo lo quieren comprobar, todo lo quieren hacer, piensan que fue a base de una casualidad. Y ciertamente, como nos estás comentando, de ninguna manera. Como decías, la Tierra cumple sus 24 horas y sus 366 días, 65 días del año. Todo esto va a sus 4 estaciones, todo es, ¿verdad?, una armonía muy exacta, y la cual solamente puede estar atrás de ella un creador. Hermano, qué bueno que comentas esto, porque cabe aclarar un mito por ahí muy popular que existe, en creer que la ciencia y Dios están peleados, y no es verdad esta situación. Al contrario, la ciencia da prueba de una existencia de un Dios verdadero. Amén. Es el ateísmo filosófico los que han, pues, mostrado todos estos pensamientos, no lo científico. Ahorita vamos a ver lo científico, lo que dice, para ver cómo tiene armonía con Dios. Por ejemplo, antes del siglo XIX, los científicos eran cristianos, pueden leer de ellos: Isaac Newton, Wernher von Braun, Blaise Pascal, Louis Pasteur, cantidad de personalidades científicas que escribieron de Dios y creían en Dios. O sea, la ciencia en sí no está peleada con Dios, ¿sí?, sino el ateísmo filosófico. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, la Biblia, que es un libro que, les digo, es como una prueba, no a creerle a ciegas, sino que es una misma prueba en este sentido, que por ejemplo la arqueología nos da fe de que la Biblia es un libro que data de miles de años de antigüedad. Falta ser necio para poder querer negar lo contrario. En los mismos documentales que ahora los hayas en internet y en la televisión, puedes encontrar los descubrimientos arqueológicos que se hallan acerca de la Biblia, que tan solo en el 1947, en Qumran, en la cueva ahí por el Mar Muerto, se encontraron los escritos completos, a excepción del libro de Esther, pero se encontraron como los tenemos en la Biblia. La misma arqueología comprobó esta situación, y entonces no es un hecho que nosotros estemos tratando de la Biblia que haya sido creada de última hora, sino que es un hecho arqueológico, y que por eso mismo es que nos da las siguientes evidencias. Yo les decía, por ejemplo, cuando la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo, realmente es porque así fue, porque el cuerpo tiene pues los elementos químicos que la tierra tiene, llámese el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, que todos estos son componentes del agua, por decirlo así, sin también mencionar el calcio y el fósforo, que son todos estos elementos químicos que tiene el cuerpo. Pudieran ustedes decir, bueno, sí, pero pues la ciencia lo dijo. En 1830 mencionó al menos 55 elementos. Sí, pero se les olvida que la Biblia, como les estoy repitiendo, la misma arqueología ya había demostrado que la Biblia lo decía, y hasta hace apenas poco más de 2 siglos, la ciencia lo comprobó. O sea, la Biblia, la arqueología nos da fe de que lo dijo antes que esta gente comprobara que así fuera. Por decirles de otra, les decía la clase pasada, el programa pasado, en Job, donde se nos habla de que la tierra está como convertida en fuego en el centro. A ver, hermano, ¿me puedes ayudar rápido? Job 26:7, a ver si lo haya para que no quede desapercibida esta cita. ¿Cómo dice, hermano? Así es. Dice: el Seol está descubierto delante de él, y él abandonó. El Abadón, ¿verdad? El Abadón no tiene cobertura.
Job 26:7. Job Verdad, sí, 26:7. 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Amén. Bueno, esta es la afirmación, también búscame el 28:5. Esta es la afirmación de que la Biblia ya nos decía, insisto, por la arqueología, esta cita de que la tierra colgaba sobre nada, y sin embargo, pues hasta después la ciencia comprobó que efectivamente así era. ¿Cómo dice, hermano? Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Así es. El libro de Job decía que está la tierra como convertida en fuego. Y es hasta 1936 cuando el núcleo interno de la tierra por Lehmann se descubrió que efectivamente así era. Y los cristianos hemos tenido por siglos la Biblia y ya nos lo decía. Pero hasta hace apenas 1936 un hombre descubrió el núcleo interno de la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que por eso es que mostramos que la Biblia no es de que te diga cree en Dios porque existe ya. La misma Biblia es una prueba de que antes de que se descubriesen muchas cosas, la Biblia ya nos lo decía. Rápidamente, hermano Ricardo, por favor, ayúdame. Job 36, del 27 al 29. Job 36, del 27 al 29. ¿Cómo dice? Muy bien. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse al vapor en lluvia, lo cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Así. Amén. Esa fue Job 36. 36, sí, del 27 al 28. Al 29 también. 29, Ajá. ok. ¿Al 29? Sí, el 29, sí. El 29 es ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Muy bien. Sí, como podemos ver aquí en toda esta cita, podemos ver este ciclo perfecto que ahora conocemos como el agua, ¿verdad? Cosa que hasta hace apenas el siglo XVI y XVII, pues se comprobó por aquellos hombres, Pierre Perrault, no sé exactamente cómo se pronuncia, y Edmundo Mariotte. Por eso en el siglo XVI y XVII. O sea, son cosas que la historia nos muestra que estos hombres las descubrieron hasta esta época y que la Biblia ya antes nos lo decía. O sea que realmente el que sea serio va a saber que la arqueología ya nos muestra que la Biblia, su existencia, data de estos miles de años de antigüedad, que no es un invento de última hora. Entonces, por esta causa, podemos saber que la Biblia es un libro pues de origen divino, que no fue escrito por ningún hombre loco, porque si no, no hubiera sabido anteceder los hechos científicos que existen. No hubiese podido descubrir todos estos hechos, que la tierra era redonda, como lo vimos en el programa pasado, como dice en Isaías. Todos estos hechos que hemos visto, no hubiese sido un hombre normal cualquiera, que antes de que la ciencia lo comprobara, ya la Biblia lo dijera. Pero por eso estoy diciendo que la ciencia simplemente comprueba lo que la Biblia ha dicho, lo que es Dios. Por eso digo que la ciencia con Dios no están peleadas. Por otro lado, la cita que leía el hermano Ricardo en el Salmo 14:1, por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dice el necio? ¿Por qué le hará la acusación de necio? ¿Por qué lo cataloga de necedad? Porque realmente es necedad pensar lo que yo les comentaba hace un momento. Pensar que a lo mejor estos micrófonos se crearon de la nada, sin embargo el universo y todas las cosas que están perfectamente bien estructuradas, que esas no, que esas sí se crearon solas, que esas, aunque también están armoniosamente bien ordenadas, que esas se crearon solas. Y a esto voy, por eso digo que lo científico comprueba lo bíblico, porque realmente hay una prueba, lo que se llama en la termodinámica, que dice, pues en la primera ley, que
realmente la energía no se crea ni se destruye, que solo se ¿qué? Se transforma. Solo se transforma. Entonces la gente sí cree que la energía no se crea ni se destruye porque la ciencia lo dice, pero no cree que haya un Dios que tampoco nunca haya sido creado. Entonces, a los que no creen realmente, ¿por qué si creen esa afirmación científica de que la energía no se crea ni se destruye, como dice la primera ley de la termodinámica? ¿Por qué eso sí lo creen? ¿Y por qué se les hace difícil creer que haya un Dios que tampoco, pues nada lo haya creado, que es eterno desde siempre? Entonces, por eso la Biblia le dice necedad, porque hay cosas que sí las pueden creer, que la energía es así, no se creó ni se destruye, que esa siempre existe, que es eterna, pero de Dios no, eso no, como no quieren creer eso Dios no puede ser, así tajantemente. Y también le dice necedad, porque insisto, falta ser necio para decir que realmente algo que tiene un pensamiento armonioso, una obra, una creación, pues se haya creado sola. Como les decía, cualquier ejemplo que tú me quieras mostrar, métete a una casa, sí, métete a una casa y pues trata de afirmar que esa casa se creó solita, a ver quién te va a decir que efectivamente se creó sola. Entonces realmente por eso la Biblia le dice necedad, porque realmente detrás de toda obra maestra siempre hay una mente maestra detrás de todo ello. Antes de continuar con el tema, hermanos, pues si quieren llamarnos aquí cabina para sus preguntas, sus comentarios, sus peticiones de oración, para consejería, para alguna visita a domicilio, o si nos quieren visitar, pues pueden hablarnos al teléfono fuera del aire y ahí le daremos más detalles por motivo de tiempo. Amén, hermano. Y también llegó un mensaje de texto, okay, ¿verdad? Una familia, bueno, que nos hace una petición de oración y además pues nos pide saludos para la familia Sánchez Galván y pues pide también por la salud de Mireya, dice, y Clarita. Así que estaremos orando por estas peticiones también al final del programa. Y de todas maneras, las peticiones que aquí llegan desde la semana pasada, pues las seguimos llevando a nuestras oraciones. Adelante, hermano Gonzalo. Le recordamos que el teléfono de cabina es el 372-7851 y el teléfono fuera del aire es el 833-235-4838. Y ahora sí continuamos con la siguiente pregunta, pastor. ¿Es sostenible la teoría de la evolución aún cuando científicamente? Bueno, vaya que me agarre sorpresa esta pregunta. ¿Por qué? Porque no sabía que la íbamos a por ahí a mencionar, pero es importante, como dice el hermano, que sí es sostenible la teoría de la evolución. Bueno, yo no me quiero meter realmente a cuestionar asuntos filosóficos, porque no ha sido algo científico. Hay que aclarar que el mismo Carlos Darwin, en su libro El origen de las especies, el mismo tiene un vocabulario de no estoy seguro, creo, me parece, y eso pues no es nada científico. Él mismo dice no haber estado seguro de las cosas que pues él afirmaba. Simplemente eran pues especulaciones filosóficas. Sin embargo, lo que podemos mencionar es que en otra ley, me preguntó el hermano Gonzalo que si científicamente la evolución o vamos a decir el Big Bang, aquello se puede, es cierto. Bueno, por ejemplo, la ley de la termodinámica, la segunda ley, la ley de la entropía, dice que de el orden jamás puede surgir el desorden. Y les estoy hablando de una ley científica, que es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que es del orden jamás puede surgir el desorden. Entonces, si alguien dice que aquello es científico, pues estaría él mismo contradiciendo una ley científica. Yo, por más que haga ahorita un diccionario pedacitos y lo ponga al ventilador, aunque pasen 500 y 1000 años, jamás ese diccionario se va a ordenar, porque lo lógico es que del orden surja ¿qué cosa? Un desorden. Un desorden, pero jamás del desorden va a surgir el orden. Tú deja tu casa toda desordenada, cochina, a ver si con los miles de años se va a ordenar y va a quedar limpia. Va a estar peor. Va a estar peor. Bueno,
Es lo que es, por eso digo que la ciencia y Dios no están peleados. Claro. Todo esto es un diseño perfecto, una orden que desde luego el Creador hizo, que de el desorden no puede surgir el orden, sino que dice la ley de la termodinámica, la segunda ley, que siempre del orden surge el desorden. Y pues estas teorías que del Big Bang y aquello, pues contradicen. ¿Por qué? Porque ellos afirman que de una explosión todo se ordenó. Pues es contrario a sus mismas creencias científicas. Sí. Así es. Entonces, por eso digo que ya no bíblicamente, sino que mismo científicamente se contradice a sí mismo. Así es. Pues adelante seguimos, y pastor, ¿será que Dios creería la maldad? ¿Al diablo? No sé. Bueno, que esta pregunta muy interesante, que si Dios creó el mal, es una pregunta muy común que hacen a veces las personas pues ateas, o que no creen, o que tienen en duda, o por qué Dios creó el mal. Claro que no, claro que Dios no creó el mal. Dios creó todo lo que Él creó, sean ángeles, tronos, dominios, sean seres humanos, sea todo lo que existe, el mismo Satanás, que es conocido como diablo, todo lo creó con una libertad para elegir. ¿Sí? Dios no creó robots. Dios pudo haber creado seres que lo amaran incondicionalmente. Pero dime, ¿quién podrá pues querer a alguien que a la fuerza lo esté amando o queriendo? ¿Quién? No. Yo creo que nadie, así ¿verdad? es. O sea, que el mismo Dios, y no es de que Dios se parezca a nosotros, no, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. O sea que así como nosotros no quisiéramos esto a la fuerza, pues entonces por aquella causa Dios, que nosotros somos a su imagen, Él tampoco quiso seres que le adoraran incondicionalmente, sino que creó seres con la capacidad de elegir o amarlo o no amarlo. Entonces, por esta causa es que el hombre y lo creado como Satanás y otros ángeles han elegido el mal, porque han elegido no amarlo. Dios no creó el mal, Dios no creó a Satanás como tal, como malo, no creó a nadie, los creó malo, sino que el mismo ser humano es prueba de que su naturaleza caída la adquieren cuando eligen buscar constantemente el mal. Entonces no, Dios no creó el mal. El mal es una consecuencia de la libertad que Dios puso en el hombre para elegir, ¿verdad? Esto es con referencia a la maldad. Y pastor, ¿por qué Dios de una vez no terminaría con la maldad? Porque pues es una parte donde muchos cristianos ahí nos preguntamos, ¿verdad? Muchas veces como cristianos también, ¿por qué Dios ya de una vez por todas no termina ya con la maldad? Sí, es una pregunta muy común que siempre nos dice, bueno, ¿y por qué Dios no acaba ya con el mal? ¿Por qué no acaba ya de una vez con el enemigo y todo? Y bueno, siempre, todas las cosas tienen un tiempo, hermano. Todas las cosas tienen un tiempo. Por ejemplo, aquí humanamente a veces también lo comprendemos. Por ejemplo, cuando en cualquier país donde se practique, por ejemplo, vamos a decir la pena de muerte, cuando a alguien se le sentencia pues a la pena de muerte, no se hace inmediatamente, no se lleva a cabo el juicio, la ejecución. Sin embargo, se dicta la sentencia. Pero insisto, el castigo por sí o la sentencia no se lleva a cabo, se pone un plazo. ¿Esto significa que no se vaya a acabar con aquella persona nunca? No, tiene que haber una sentencia, o sea, después de la sentencia. Claro, o sea, un tiempo, el punto es de que aunque haya un tiempo en que se vaya a acabar, se vaya a cumplir aquella sentencia, no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo. Esto es lo que quiero tratar de dar a entender. E insisto, nosotros somos imagen de Dios, pensamos como Dios, no es que Dios piense como nosotros. Dios ha establecido un tiempo para acabar con el mal. Eso no significa que no vaya a acabar con él. Dios ha puesto un tiempo exacto en el cual va a acabar con la maldad, ¿verdad? Eso no significa que nunca va a acabar con ella. Así es. ¿Y por qué al hombre se le hace muy difícil creer en la existencia de un Dios que exista por toda la eternidad, pastor? Se le hace muy difícil precisamente por esta causa de que él trata de ver el hombre siempre aquella figura creadora.
el hombre trata de ver la figura creadora. Por ejemplo, imagínate una cosa, ellos quieren ver a Dios que se presentó realmente a ellos para poder verlo, quieren palparlo para poder saber que realmente existe. Pero hermano Gonzalo, te quiero poner un ejemplo. El hecho de que yo entre a esta cabina y no vea quién creó esta cabina, ¿significa que entonces, por lógica, la cabina no la creó nadie? No es lógico, alguien tuvo que haber creado la... Claro, pero el hecho de que tú no lo puedas ver no significa ¿qué cosa? No significa que no exista. No exista. El hecho de que tú no puedas ver al Creador, que así ha decidido mantenerse por un tiempo, pero que ha dejado por las cosas visibles, como leía mi hermano Ricardo, por las cosas visibles que hay, ha dejado manifestado que existe. O sea, yo no necesito ver que alguien creó esta cabina para poder creerla, para poder creer en esa persona. No necesito verla con mis ojos. Con ver la creación que hizo puedo darme cuenta que hay una inteligencia maestra detrás de todo. Entonces, llámale tú si quieres a Dios de la forma que muchos puedes dominarle la fuerza, puedes dominarle Dios, como tú quieras, pero el hecho es evidente de que hay una mente maestra, creadora detrás de todo lo que hay. Entonces la gente por esto no lo puede concebir, porque no lo puede ver, tocar o palpar. Por eso cree, por esta causa, que realmente no puede existir un Dios. Pero el mismo Salmo 19:1, lo leo yo por motivo de tiempo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La creación, todo lo que existe, nos da esa fe de que realmente hay una obra maestra, una mente maestra detrás de toda esta creación. Entonces, por eso le llama necedad la Escritura a quien no quiera creer, porque el que venga a esta cabina y diga, se creó solita, pues es un necio. ¿Cómo va a creer aquello? El hecho de que no vea a la persona que la creó no significa que no la pueda ver. Entonces todo esto es la lógica, por eso a la gente le es tan difícil creer. Nosotros te estamos invitando a creer en un Dios que no ha dejado tal vez alguna prueba por ahí de su existencia. Los mismos cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces realmente hay todas estas evidencias y pruebas de la existencia de una mente creadora. Entonces realmente nosotros, es esta la invitación que te estamos haciendo, para que realmente puedas ver y conocer no un Dios que ha sido transmitido a través pues de un legado filosófico, de creencias paternales o maternales, sino que el Dios que yo creo realmente es un Dios que vive en mí, que lo puedo creer, como cuando el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Dios que yo creo no es resultado de una herencia paternal ni maternal, es un Dios que lo he experimentado, es un Dios que lo he podido ver, que tiene realmente el control, que si pudo crear los cielos, la tierra y todo lo que existe, tiene poder también para poder hacer la obra perfecta en nuestras vidas, ya sea en cualquier problema, en cualquier situación, quizás alguna enfermedad, cualquier situación difícil. ¿Qué puede haber difícil para Dios si ha creado los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas que hay realmente tan exactas y perfectas? ¿Podrá algo realmente que Dios no pueda hacer? Pues de ninguna manera, de ninguna manera. Pues hermano Ricardo, no sé si tenga alguna pregunta del público por ahí. No, ahorita se trataron de comunicar, pero no logramos la comunicación. Como quiera, aquí les decimos que vamos a estar orando por todos ustedes, ¿verdad? Al final. Y bueno, hermano. Así es. Y realmente solamente es para seguir haciendo esta invitación, hermanos y amigos, a todos los que nos escuchan, de que si realmente alguien todavía tiene dudas o quiere comentarnos sus inquietudes, claro, puede comunicarse con nosotros fuera del aire, quizás quiere alguna visita, quiere a lo mejor, o al revés, quiere visitarnos, claro que puede hacerlo, estamos dispuestos para ayudarles y tratar de darles luz, porque el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que no sea un legado filosófico, es un Dios real que lo podemos experimentar todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, comprobamos la existencia de un Dios verdadero. Como dice este salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces realmente hay realmente esta forma que podemos nosotros acercarnos.
solamente a través de una persona, a través de quien Dios ha establecido, a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Realmente Jesucristo es la única persona en la cual nos puede llevar a Dios. No hay nadie en esta tierra que te pueda acercar al Dios Todopoderoso. Ningún maestro, ningún gurú, nadie existe quien Dios haya establecido o dejado para acercarnos a Él. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que tú puedes experimentar con su poder en tu problema muy adverso o difícil, si tan solo realmente te atrevieras a confiar en Él y a decirle: muéstrate en mí, muéstrame realmente que existes. Pero cuando te atrevas a acercarte a Él, cuando puedas decirle, aceptarle, como el mismo Pablo, que cuando lo aceptó pudo experimentar que Cristo vivía en él, pudo experimentar que realmente ese Hijo de Dios que vivía en él era verdadero, que no era un legado filosófico, que podía comprobar cuando cada día que iba en el camino, que iba predicando, podía comprobar realmente que ese Dios era verdadero, que en medio de la aflicción, de la prueba, que en medio de cualquier circunstancia, ese Dios obraba en él. Era el Dios que le daba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el Dios que le daba las fuerzas, como decía el profeta Isaías, y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que cuando están débiles y cansados, era el Dios que le daba. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por aquel que nos amó primero, por un Dios eterno. Nos muestra que realmente, si fueron capaces de dar su vida, era realmente porque realmente veían a Cristo en ellos. Realmente es una invitación que te hacemos a que te acerques al Hijo de Dios, a esta única persona la cual te puede acercar a Dios. No es nadie de esta tierra puede hacerlo más que el Hijo de Dios. Así que esta es la invitación que nosotros te hacemos, para que tú puedas buscar realmente con los que buscan a Dios, con los que le aman a Dios, que te acerques realmente a un lugar. Si tú no lo haces, no te voy a decir a cuál, sino que tú busques realmente con los que buscan a Dios, te goces con los que se gozan y puedas experimentar esta vivencia real de que Cristo puede morar en tu vida y hacer las mismas obras que hacía con los hombres de las páginas de las Sagradas Escrituras, lo puede hacer contigo. Atrévete realmente en esta invitación. Vamos a orar en este momento para estar finalizando y dar gracias a Dios por estas peticiones y a pedir a Dios que nos siga dando realmente la fuerza para seguir en toda este peregrinar en esta tierra, en estas pruebas. Te damos gracias, Padre Santo y Dios bendito, por este momento que nos permites venir delante de ti para agradecerte por una emisión más. Te pedimos por todas estas personas que nos han escuchado el día de hoy. Bendice a cada uno de los que han llamado con fe, a los que en sus casas están haciendo la oración también, a los que quizás intentaron comunicarse y no pudieron. Bendícelos en el nombre de Jesús, ayúdales en su circunstancia, en su problema adversa, en todas las cosas. Ayúdales, Padre Celestial, porque han creído en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayuda, Padre Santo, a estos dos hijos que están enfermos, de esta persona que no dice su nombre, pero que tú sí sabes su nombre. Estos niños que se llaman Jocabet y Rubén Salazar. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Ayuda también por la familia Sánchez Galván, por estas personas, Mireya y Clarita. En el nombre del Señor Jesús, hagas la obra de restauración en la familia, los problemas, la adversidad, todo lo que existe, en la medida que ellos, su fe se acerquen a ti, la obra tuya preciosa sea grande. Gracias te damos porque tú eres verdadero y tú no eres un legado filosófico, sino que todos los días nos muestras que realmente vives en nosotros y te podemos experimentar y sentir y saber que eres verdadero. Gracias te damos, Padre Celestial,
en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias.